17:02. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí abrimos las puertas del Club del Libro. Durante 60 minutos les proponemos un refugio para escuchar y reflexionar durante una hora. Un paraíso en medio del caos. A los que no nos conformamos con tan poco, a los que nos resistimos a que la vida es solo respirar, arrancamos con este programa, el Club del Libro. En la parte de sonido está Fede Garrido. ¿Cómo te va, Fede? Buenas tardes, bienvenido. Y en la parte de imágenes y cámaras, Camila Rodríguez. ¿Cómo te va, Cami? Buenas tardes, bienvenida. Y bueno, ya nos preparamos para tener otro programa interesante como todos los viernes de 17 a 18 horas por Phantom. Nos pueden ver y escuchar a través de phantom.net.ar y que también tenemos una línea de WhatsApp que es el 2234-377506. Pero no estoy solo, como siempre me acompaña Juliana Sangüesa. ¿Cómo te va, Juli? Hola, Marce. Hola, ¿cómo andan? Por acá todo bien. Así que nada, muy contenta también de estar hoy, así que acá empezamos el 6º programa ya, es un montón. Ya en un mes superamos la cantidad que hicimos el año pasado, que igual arrancamos tarde, pero la verdad que es todo un logro, así que sigamos nomás. Y estamos, viste, muy manija, queremos más y estamos muy enchufados. La respuesta del programa ha sido muy linda y acá estamos para no desentonar y para abrir las puertas desinteresadamente y que nos puedan acompañar todos los viernes durante 60 minutos. Bueno, hoy tenemos un invitado en piso y otro que va a salir por Zoom, ¿no es así? Sí, hoy tenemos uno y uno, con dos temáticas distintas, dos perfiles, digamos, distintos también. Así que nada, va a estar muy interesante la charla. Uno presenta su primer libro, el otro por ahí ya no busqué, la verdad, pero no debe ser el primer libro que tiene publicado. Así que nada, ahí estamos en los dos universos. Exactamente. Bueno, le vamos a decir también, Yuri, que tenemos un Instagram, ¿no? Sí, es @clubdelibro.ok. Ahí van viendo, bueno, quienes ya han venido en los programas anteriores, si les interesó alguna actividad o algún libro, o si quieren ver cuándo presentan también los libros, los pueden seguir en redes y están todos etiquetados ahí en el clubdelibro.ok. Y sobre el final del programa vamos a estar también haciendo un adelanto de lo que se va, o de lo que se viene, como siempre, en cuanto a lo que es la cartelera cultural del país. Vamos a estar hablando un poco de lo que se viene en el predio de Palermo, los 50 años de la Feria Internacional del Libro. Vamos después a comentarles cuáles son las personalidades internacionales que están invitadas para compartir las distintas mesas paneles, mesas debate, que como siempre se hace allí en la Feria del Libro, y también, por supuesto, la fecha, los días, los horarios y muchas cosas más que se viene en un número muy especial, un número redondo, ¿no? Sí, estaba pensando, bueno, este año son los 50 de la Feria Internacional del Libro, el año pasado fueron los 20 años de la Feria del Libro de Mar del Plata, así que como que viene toda una serie de eventos que son números redondos, así que está bueno porque eso te da la pauta de que hay gente que lee, hay muchas producciones nuevas también, muchos libros que han salido. Incluso autores que han pasado por el programa también van a estar presentando sus libros en la Feria del Libro. Gastón Guigués es uno de ellos. Así que nada, está bueno porque también uno ve que la producción local puede llegar a estos eventos tan grandes con invitados internacionales. Y también es como un motivador, creo yo, para aquellos que se están empezando a animar a escribir o que tienen su primer libro o el segundo, que puedan llegar a este evento tan importante. Creo que es bastante motivador, así que nada, tenemos varias presencias marplatenses en el evento. Y como siempre, todos los años, las autoridades de la Feria Internacional del Libro invitan a un país. Un país siempre es el invitado de honor. Este año le toca a Perú. El año pasado fue Arabia Saudita, el stand de los árabes. Mamita, lo que era. Pasé el año pasado, mira, si después tengo alguna foto o algún video, filmé un video en el stand, pero no sabés lo que es. Probé el café árabe también, porque te hacen probar el café árabe. No podés no probar el café árabe si es el país anfitrión. Un stand de lujo. Vamos a ver este año, calculo que también Perú va a mostrar lo suyo, un país que tiene una cultura riquísima, sobre todo
reivindicando los antepasados de las culturas precolombinas aquí en el continente americano. ¿Nos vamos a la primera pausa? Sí, nos vamos a la primera pausa y volvemos con nuestro primer invitado. (17:11) y arrancamos ya con un nuevo Club del Libro. Ya tenemos a nuestro invitado, vamos a presentarlo. Es Daniel Blengio, que lanza su esperado primer libro, Artilugio. Bueno, Daniel es como que ingresa también al mundo de la escritura, ¿no? Porque tiene un currículum muy interesante: profesor de geografía, de ciencias biológicas, actor, director y autor de teatro. Así que tiene unos antecedentes muy importantes y ahora también se agrega... El de escritor, ahí. Exactamente, exactamente. Bueno, Daniel, buenas tardes, ¿cómo te va? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, contale un poco a la gente que nos está viendo y escuchando por phantom.net.ar de qué trata Artilugios, o Artilugio, mejor dicho, y qué temas atraviesa la obra. Bueno, Artilugio en principio es una selección de cuentos que yo he escrito a lo largo de mi vida, principalmente en los últimos años, después de la pandemia, donde empecé a desarrollar una necesidad de expresar un montón de cosas que pasaban por mí, y que, muchas de ellas tenían que ver con críticas sociales y también tenía que ver con un poco de nostalgia. La línea de cuentos que van a ver los lectores es muy variada. O sea, me gusta variar desde la temática hasta el narrador, el estilo. A mí me parece que la diversidad es algo muy importante. La diversidad es muy importante en la vida, o sea, en la vida y en la sociedad. Sin la diversidad sería imposible. Ahora el artilugio muchas veces se utiliza como una estrategia de engaño o de negar algo, y entonces utilizamos un artilugio, ¿no? Digo, ¿es una forma de entender la realidad o de esquivarla? A ver, artilugio tiene dos acepciones. Una es la de un dispositivo o una maquinaria creada con un determinado objeto. También quiere decir enredo, embuste. Exacto. Y trampa. Sí. En principio hay un cuento que se llama Artilugio dentro de la selección, pero se me ocurrió el título del libro porque yo creo que los libros son artilugios. Son trampas creadas para atraer a los lectores y que se introduzcan y no puedan salir, y que lleguen a un punto que digan: estoy cómodo en este lugar. Esto es lo que estaba buscando con este libro. Seguramente mi compañero ahora te va a preguntar técnicamente sobre el libro. Yo después te voy a hacer algo más filosófico. Perfecto. Pero vamos a tenemos como esa dinámica, ¿viste? Uno va siempre más el bueno y el malo. No ese bueno y el malo, pero tenemos... Lo que pasa es que también somos de profesiones o venimos de profesiones distintas. Bien. Entonces, yo al ser bibliotecaria es como que lo mío es más por ahí, para ese lado, y él es periodista, entonces va más para ese lado. Lo que te quería preguntar era... también contarles, ¿no? Bueno, estuviste trabajando este libro con María Laura Paredes, que es del taller literario Al Margen. ¿Cómo fue esa dinámica, o de empezar por ahí a acomodar, quizás si ya los tenías escritos, a revisar? ¿Cómo fue todo ese proceso hasta que llegaste a la publicación del libro completo? Yo transité por diferentes talleres literarios, ya venía con mi mochila de cuentos, y muchos fueron creados en el taller Al Margen. ¿Presencial o virtual hiciste? Empecé presencial y después seguí virtual. Por cuestiones de horario principalmente. Yo vivo en Miramar y el taller se hace en Cámara de Plata, entonces me quedaba mucho más cómodo de pronto. Pero me gusta más lo presencial porque estás en contacto con otros compañeros que son también escritores. Tenés la posibilidad de leer a mí me encanta leer mis cuentos, por eso terminé siendo un podcaster, ¿no? Vamos a charlar de eso.
Bueno, venía con mi mochila de cuentos y encontré un espacio donde se proponía, además de compartirlos con otras personas, la posibilidad de poder publicarlos. Yo sentía que mis cuentos estaban encerrados en una computadora o en un cuaderno y que necesitaban ser vistos por la gente. Entonces se anexaron estas dos necesidades, ¿no? La de seguir escribiendo, porque el desafío con María Laura es escribir un cuento por semana, y lo voy haciendo. Y me pasa que María Laura tiene una consigna y hasta que no puedo terminar el cuento no me voy a dormir y se lo presento inmediatamente y ella esto lo recibe y te corrige y te dice lo que te tiene que decir. Así que bueno, estoy muy conforme con el taller. ¿Cuántos cuentos te quedaron por fuera, más o menos? Porque por ahí si ya venís con una mochila, pensando en pandemia, todo... ¿Cuántos más o menos te quedaron sin incluir, digamos? Estos cuentos son más o menos 45 o 47, son muchos cuentos. Entre cuentos, ensayos. Y me quedaron afuera 10, 15, más o menos. Bueno, tenés como tengo para un segundo libro. Tenés para pensar en un segundo libro. ¿Y por qué la temática cirquense? ¿O cirquense se hizo? Circense. Circense. Porque también el diseño de la portada es como... Develaste un secreto que no tenían que escuchar los autores. Bueno, perdón. Si bien es un libro de cuentos y ensayos, al final, o sea, los que se animan a llegar hasta el final de los cuentos, se van a encontrar con una pequeña novela, que precisamente se llama El Arca, que es el nombre del circo que imaginé, donde se encuentran personajes determinados con temáticas universales, que podrían haber ocurrido en cualquier lado. Un poco en el estilo de García Márquez con Macondo, ¿no? O sea, buscar un paisaje, una contención donde los personajes se cruzan y debaten sus conflictos, ¿no? Esto era la idea. Bueno, bien, ya, o sea, metí un poco la pata, pero no tanto, digamos. Esperemos que lleguen hasta el final, porque obvio, si no se van a quedar obvio. con las ganas. Daniel, y te pregunto, digo, ¿qué buscas en el lector una vez que terminan de leer Artilugio? A mí me encanta porque ya lo vivo con el podcaster. Me gusta la crítica, me gusta que el lector me ponga un comentario, yo se lo contesto y seguimos discutiendo y eso me enriquece a mí. A mí realmente me parece que la literatura no tiene que ser una cosa estática, tiene que ser algo, un ida y vuelta. O sea, bueno, hoy hablamos del teatro. No, en el teatro pasa lo mismo. Uno necesita al público. A propósito, en algún momento te lo iba a decir, digo, pero feliz día porque hoy es el Día Mundial de Teatro. Bueno, muchas gracias. Y vos sos un tipo que también está muy relacionado con lo que es el teatro. Hoy, ¿qué resiste más culturalmente? ¿La escritura o una expresión arriba de un escenario? Yo creo que ambas modalidades están muy firmes todavía. Al público le está costando mucho acercarse, juntarse. Bueno, esto tiene que ver con la realidad social y económica que estamos atravesando, ¿no? También le cuesta acceder al libro, seamos sinceros, ¿no? Y hoy en esta realidad que es tan dura, por momentos cruel, violenta, oscura, digo, ¿crees que hoy necesitamos más pensamiento o más artilugios para sobrevivir? Me parece que estamos más por el lado de los artilugios. Se complicó. Julie. Bueno, estábamos hablando del libro, yo te pregunté si habías traído uno de los libros y me dijiste que todavía no estaban. Todavía no. Ahí me acordé. En proceso y va a estar en mayo, los primeros días de mayo yo calculo que ya va a estar para el público. Que estaban con la preventa. Estamos en la preventa, sí. Bien, hasta fin de abril. ¿Cómo puede alguien escribirte, comunicarse? Bueno, para la preventa es muy fácil. Podés solicitarlo directamente ¿al correo? Sí, tengo un correo que es blengiodaniel.autor@gmail.com. Repito, blengiodaniel.autor@gmail.com. Y si no, el WhatsApp también es más fácil, 549-223-5448-287. ¿287? Bien, correcto. 544-82-97. 97, no, ahí está. 54-48-297. 297.
Bien, y después me dijiste que iba a estar para mayo. ¿Eso lo vas a presentar en algún lugar? ¿Tiene Sí, tenemos fecha de presentación? Todavía no tenemos fecha de presentación, pero vamos a presentarlo en diferentes lugares, de Miramar, de Mar del Plata. Teníamos pensado también Tandil, pero bueno, esperemos primero tener la obra en mano y después vamos a... ¿Ya te imaginás? Porque yo creo que también debe ser emocionante, no solamente el escribir el libro, sino el recibir el libro en papel. Me pasó el otro día que vino un autor, Carlos Zuleiro, que vino a presentar el libro acá, pero oficialmente lo presentaba en Dickens una semana después. Ajá. Entonces le preguntaba que cuál era la sensación de tener, digamos, de que te llegue la caja con los libros y agarrar el libro. Dice, yo el primero que agarré, obviamente se lo di a mi esposa, dice. Digo, pero ¿cómo es la sensación de recibir la caja con lo que uno por ahí proyectó durante tanto tiempo y que ya llegue materializado? ¿Cómo, o sea, ¿te imaginás ya cómo es el momento? Mirá, no sé cómo va a ser, pero yo tengo, por ejemplo, el original de la tapa, que lo hizo una amiga que es pintora, lo hizo al óleo y al acrílico, y para mí es una obra de arte, una pequeña obra de arte. No, es muy linda la portada. Y digo, ya tengo el libro en la mano. Claro. Sí. Es muy linda es una portada. Muy linda. Mirta Castro Espósito se llama la autora, y nada, estoy muy agradecido realmente a la obra que ha realizado. Así como le preguntan a los actores de por qué deberían ir a ver la obra o la obra de teatro que están representando, ¿por qué deberían leer Artilugio? Bueno, en determinados cuentos me parece que hay una forma de mirar el mundo que es interesante ver y que además te quedás reflexionando en muchos cuentos que por ahí son metáforas de otras cosas. Eso es lo interesante de los cuentos. Cortázar decía que que los cuentos tienen cierta efericidad, o sea que empiezan de una manera y se cierran, y cuando se cierran te dejan como que algo cambió dentro, ¿no? Eso es lo que espero de mis cuentos, modestamente, ¿no? Bueno, bien, entonces te deseamos mucho éxito con tu primer libro. Cuando ya tengas La criatura en papel, el monstruo, te vamos a volver a invitar para que lo vengas a presentar aquí también a Phantom. Bueno, muy agradecido. ¿Tus redes sociales o cómo nos enteramos de la presentación del libro? Y si queremos escuchar el podcast, ¿dónde lo...? Bueno, el podcast es muy fácil. Vas a Spotify y pones Cuentos Contigo. Cuentos, ¿sí? Cuentos Contigo. Ya tengo más o menos 16 cuentos ¿Son todos relatados. Tuyos? Son cuentos míos y relatados por mí. ¿Del libro o de los otros cuentos que quedaron sin...? Algunos del libro y algunos que quedaron sin. Bien. Está bueno, porque uno se va spoileando, porque si van a formar parte del otro libro... ya con más o menos... algunas colaboraciones como la de Patricia, y otros amigos de Miramar que prestaron sus voces para los cuentos, ¿no? Para la narración. Bueno, buenísimo. Aparte, lo bueno es que vivís en parte de Mar del Plata, parte en Miramar, entonces te vas haciendo más... se va agrandando el círculo. Sí. A propósito, estuve el fin de semana pasado, me estuve deslomando en Miramar. Qué lindo que está Miramar, ¿no? Me encanta es una ciudad para ir a relajarse, ¿no? Totalmente. Para desconectar. Sí, Qué totalmente. lindo que está Miramar. Sí. Me encantó ese fin de semana. Imagínate que vine, sudando de tanto deslomar. Otros se desloman en Nueva York, ¿no? Pero bueno, uno, es más modesto, se desloma en Miramar. Es hasta donde llegó el sueldo. Donde podamos. Daniel Blengio, gracias por venir. Éxitos. Y bueno, este término lo conocés muy bien en la jerga teatral. Mucha mer para el primer libro. Muchísimas gracias y bueno, voy a estar acá cuando tengamos el monstruo, como decíamos recién. Repito, estoy muy agradecido de esta promoción que ustedes están haciendo con nosotros. No, los agradecidos somos nosotros. Gracias, Dani. No, por favor. Gracias, Dani. Daniel Blengio estuvo en exclusiva dialogando con el Club del Libro. Después de la pausa, volvemos y ya entramos en la segunda y última media hora entrevistando a un teólogo, historiador y politólogo llamado Federico Taveri.
y ya entramos en la segunda y última parte del Club del Libro de hoy. Les recordamos, Yuri, cómo pueden asociarse al Club del Libro, ¿no? A través de nuestro Instagram. Sí, nos pueden buscar como @clubdelibro.ok. Y ahí, bueno, vamos a estar publicando, bueno, quiénes son nuestros invitados y alguna que otra actividad literaria también. Más que nada también las presentaciones de los libros de quienes han venido, así después podemos asistir. Bien, y bueno, y también comentarles un poquito la línea Phantom, ¿no? Sí, nos pueden escribir por WhatsApp al 223-437-7506. También de las transmisiones pueden escribir por el chat de la transmisión. Y ahí nosotros los vamos leyendo también, por si quieren hacerle algún comentario a los autores y demás. Muy bien, nos vamos a meter en la segunda entrevista de hoy del Club del Libro. Abrimos las puertas una vez más de nuestro programa y lo vamos a recibir a través de un Zoom, lo vamos a ver a través de la pantalla, al segundo invitado, a Federico Tabelli. Él es historiador, politólogo y teólogo, y hace muy poquito Editorial Edasa publicó este libro que lo escribió conjuntamente con Luis Liberti. Luis Liberti es teólogo religioso de la Congregación del Verbo Divino, y juntos hicieron Confesiones de Estado, la estrategia de la dictadura frente a la Iglesia Argentina, 1976-1983. Estamos en la semana todavía del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y bueno, y ya lo tenemos al invitado del otro lado de la pantalla. ¿Cómo te va, Federico? Buenas tardes, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola, Marcelo, buenas tardes. Un gusto saludarlos. Bueno, con Federico nos conocemos de otro programa, por eso tenemos esta confianza. Y por supuesto, bueno, te quiero agradecer una vez más el hecho ahora de estar inaugurando otro espacio aquí en phantom.net.ar, aquí que estamos ubicados en la zona del puerto de Mar del Plata. Sé que es una ciudad que te gusta mucho, ¿no? Sí, completamente. Es una ciudad que me gusta mucho. He estado muchísimo tiempo de mi vida en Mar del Plata, así que es un lugar especial para mí. Bien, vamos a hablar un poco del libro, pero antes de entrar ya en la temática del libro, te quiero consultar, ¿qué fue para vos el 24 de marzo de 1976? Y por el otro lado, ¿se sabe toda la historia o todavía hay que seguir investigando para conocer toda la verdad? Bueno, el 24 de marzo de 1976 es una fecha trágica, ¿no? Uh-huh. En realidad, en esa fecha se resuelven varias cosas, ¿no? Mucha violencia preexistente, que se resuelve de la peor manera, ¿no? Porque en los años previos, por supuesto, existía en Argentina mucha violencia de grupos guerrilleros, atentados, asesinatos, etcétera. Pero lo que se instauró ese día es una violencia todavía peor, porque es una violencia que fue ejercida por el Estado. O sea, nuestro mismo país se convirtió en un país terrorista, utilizando todas las herramientas que están al alcance de un Estado, ¿no? Los impuestos de los ciudadanos, los vehículos, la infraestructura, los ministerios, para generar terror en la población, ¿no? Y por supuesto, el realizar el plan que realizó de eliminación de personas por las razones que fueran, ¿no? Y la otra pregunta que me decís, sin duda que todavía faltan muchas cosas por saber. Bueno, por lo pronto, ¿dónde están los desaparecidos? Son solo algunos que hemos podido saber dónde están. Pero también muchas otras cosas, por ejemplo esta que nosotros develamos de alguna forma en este libro, de esta estrategia, que bueno, pienso que como sociedad los argentinos vamos madurando, el paso del tiempo también va ayudando a eso, a que se sepan más cosas, y es un trabajo pendiente también que tenemos los argentinos de poder mirar a ese pasado trágico. Y con respecto a... Bueno, antes de hacerte una pregunta sobre el libro, para vos, ¿fue un golpe militar o un golpe cívico-militar? Porque eso siempre es lo que está discutiendo. Porque creo que la historia oficial rotuló como golpe militar, porque fue el último golpe de Estado llevado a cabo por los militares, pero también hubo una activa participación de los civiles en esto, ¿no? Sí, claramente. Digamos que en general casi cualquier golpe de Estado requiere un apoyo civil, vamos a decir, de los grupos importantes de poder, incluidos los medios
porque no se puede llevar adelante una violencia de tal género, algo que cambie tanto la situación sin tener un apoyo, ¿no? Es necesario lograr un gran apoyo, ¿no? Como en diferentes cuestiones políticas donde es necesario lograr un gran apoyo, o sea, que muchas personas estén de acuerdo para que no obstaculicen y para que den los medios. Y efectivamente esto fue lo que ocurrió el 24 de marzo de 1976. Bien. Bueno, y ya entrando en el libro, en Confesiones de Estado, te consulto, ¿cuál fue la estrategia del régimen militar hacia la Iglesia y la dictadura? Digo, ¿buscó el apoyo explícito de la Iglesia o más bien su silencio? Bueno, tenemos que pensar que en esa época la Iglesia, lo que llamamos la Iglesia, los obispos en concreto, o inclusive el Vaticano, podríamos decir, era un actor muy importante, tal vez mucho más importante que hoy. O sea, una palabra de un obispo en aquella época era como una palabra de un político importante, o sea, tenían mucha influencia, a diferencia de lo que es hoy, ¿no? Y por supuesto que para el gobierno militar era muy importante tener o el apoyo o al menos la no obstaculización de lo que se iba a hacer. Y ahí vemos también en la Iglesia, por supuesto no es una cosa monolítica, no todos pensaban de la misma forma, pero vamos a decir que un grupo mayoritario, o al menos de los que más poder tenían en esa época, coincidía en el diagnóstico que tenía la Junta Militar. O sea, que había mucha violencia, que había que restablecer la paz y que por tanto era necesario el golpe de Estado, como muchos sectores de la sociedad. Pero bueno, claro que después se fue viendo que la violencia era peor, eso se fue viendo, que en realidad la paz no se restablecía. Vos pensás que la Iglesia, como una institución que es como capilar en la sociedad, tiene conocimiento, porque a los obispos, a los curas, a los religiosos, en las escuelas se va sabiendo, llegaban cartas de personas desaparecidas y que se multiplicaban. Es impresionante ver las miles de cartas que llegan a las puertas de los distintos lugares de la Iglesia en esta época. Entonces se tenía como un termómetro de la situación, como diciendo, acá esto no está mejorando, esto está empeorando, ¿no? Y a medida que la Iglesia hace algunos planteos en privado, porque no quiere actuar públicamente, porque muchos de los obispos temen debilitar a la Junta, porque piensan que si accede un gobierno marxista, eso va a ser peor. Y también tenían miedo porque consideraban a Videla como un moderado y tenían miedo de que vinieran tipos más duros. Entonces se le da como un amparo a eso, ¿no? ¿Qué tal, Federico? Mi nombre es Juliana. Te quería hacer Hola, Juliana, ¿cómo te va? Todo bien. Te quería hacer una pregunta sobre cuál fue el punto, digamos, de inicio de pensar en armar este libro. Estaba viendo de que tienen un montón de lugares que usaron como fuentes de información, entonces quería saber eso, cómo fue, cuál fue, digamos, el punto de inicio sobre qué puntualmente querían investigar y bueno, cómo fue todo el proceso de armado de este libro. Bueno, mira, es un proceso largo porque a nosotros hace algunos años los obispos de Argentina nos pidieron que hiciéramos una investigación sobre el rol que había tenido la Iglesia en la época de la dictadura militar. Para eso, inclusive, el Papa Francisco nos permitió mirar documentación en el Vaticano y en la Nunciatura en Buenos Aires, que es como la embajada del Vaticano en Buenos Aires, sobre este periodo, cosa que fue completamente extraordinaria porque no se puede, vamos a decir, ¿no? El Papa Francisco ahí como que rompió una regla más, ¿no? Y pudimos acceder a esa documentación. A partir de todo eso, que fuimos un grupo grande de investigadores, publicamos en 2023 una obra por Planeta que se llamó La verdad los hará libres, en 3 tomos. Y con Luis Liberti, que es con quien escribimos este libro, después de haber trabajado mucho sobre esos temas, es como que nos cayó una ficha en un momento. Nos dimos cuenta que si bien
Los obispos, por supuesto que tienen su responsabilidad en aquella época, porque en mi opinión tuvieron un mal diagnóstico de la situación y no intervinieron de forma contundente. También es cierto que la dictadura militar les hizo un juego y cayeron ellos también en el juego, ¿no? Fueron en parte también usados y no se dieron cuenta de eso. Y para darnos cuenta de eso, bueno, nos llevó un tiempo y por eso escribimos ahora este libro, Confesiones de Estado, para mostrar ese aspecto particular de cuál fue esta estrategia de la Junta Militar para con la Iglesia. ¿Y cuál fue, digo, el caso o el episodio más impactante, más revelador durante esta investigación? ¿Qué fue lo que más te impactó? Bueno, muchas cosas. Investigar sobre esta época es enfrentarse constantemente al dolor, al sufrimiento, a historias de familias destruidas, ¿no? Es bastante duro recorrer todos estos años a través de la documentación. Hay muchos episodios. Yo cuento a veces que abrir cajas, ¿no? Y revisar documentación en la que vos te encontrás con cartas originales escritas por los familiares, con fotos familiares, ¿no? Una vez me acuerdo, por ejemplo, estaba con una caja, ¿no? Y saqué unas fotos de niñas, fotos familiares que cualquiera puede tener en la casa, ¿no? Bueno, esas estaban junto a las cartas que mandaban los familiares para ver si se encontraban a las personas, y las puse sobre la mesa, ¿no? Y realmente yo sentía como que le estaba dando vida a esas personas, ¿no? Diciendo, bueno, alguien está pensando en este momento en vos, y eso es también mantener la memoria presente. Durante la entrevista, y le estabas justamente hoy respondiendo una pregunta que te había hecho Juliana, lo nombraste por ahí al Papa Francisco. Digo, ¿cuál fue el rol de Jorge Bergoglio durante la época de la dictadura? Porque viste que en un momento, durante el gobierno de Cristina, se tardó en reconocer al Papa como Papa del Vaticano, bueno, justamente como el jefe espiritual de la Iglesia, y después, bueno, obviamente una mejor relación, pero se lo acusaba de haber sido colaboracionista. A mí no me daba esa impresión de que Bergoglio fuera colaboracionista, me parece que fue más bien alguien que trató de ayudar. Digo, ¿figura dentro del libro algún testimonio sobre Jorge Bergoglio cuando estaba al frente del obispado? Sí, o cuando fue sacerdote, testimonios, ¿no? Sí, aparecen testimonios también en la otra obra que te mencionaba. Lo tratamos expresamente a ese tema. Vos pensás que, digamos, los hechos cuáles son brevemente, ¿no? Él en esa época, en 1975, no era obispo, claro. Era el superior de los jesuitas en Argentina. Y entre los sacerdotes con los cuales él trabajaba de su congregación había algunos sacerdotes que querían trabajar en la villa, y esa era una época muy peligrosa para trabajar en la villa, hacer trabajo social, porque bueno, ya sabemos, ¿no? De hecho ocurrió que los secuestraron y ahí hubo como un desentendimiento, porque estos sacerdotes sentían como ese llamado de hacer ese trabajo, y el entonces Bergoglio les decía que no lo hicieran porque era peligroso. Y ahí hubo un desentendimiento y ocurrió finalmente lo peor, que es que lo secuestraron. Pero nosotros pudimos ver en la documentación todas las gestiones que hizo Bergoglio, inclusive con el nuncio, etcétera, y finalmente estos dos sacerdotes reaparecieron con vida, ¿no? Sí, mi pregunta, ahora la de ahora, iba al tema de los archivos, ¿no? Llegó un punto en el que no tuvieron acceso, siempre, o sea, pudieron acceder a todo. Aparte, me imagino lo que debe ser, si uno ve, por ahí no tiene nada que ver, ¿no? Porque claramente no hay forma, yo no tengo forma de chequearlo, de la película El Código Da Vinci, cuando van a la biblioteca del Vaticano, y que hacen todo un trabajo minucioso. Por ahí, yo soy bibliotecaria, entonces en la profesión vemos el tema del cuidado de los archivos, de cómo se manipula el papel, de los cuidados, ¿no? ¿Te has encontrado con algún documento así que haya habido que tratarlo con cuidado, o que te digan, no, a este no pueden acceder?
por el valor histórico que tiene. No, eso no nos pasó. Sí, por supuesto, nosotros hemos tenido en las manos que se te pone un poco la piel de gallina, ¿no? O sea, cartas originales firmadas por Videla, por ejemplo, ¿no? Con un sello de presidente de la República Argentina, ¿no? Ahí realmente ves en toda su fuerza el terrorismo de Estado. Fíjate que vos lo que me decís, los documentos con los que nosotros trabajamos en el Vaticano no son ni siquiera documentos que están en un archivo todavía, porque son tan recientes para la historia que están todavía en las oficinas donde se produjeron esos archivos, esos documentos. O sea que nosotros trabajamos directamente ahí gracias a un permiso extraordinario del Papa, ¿no? Porque no se puede en realidad eso, no habían sido todavía procesados. Te consulto, digo, porque después sería tema de debate para otro programa, la película de la que se hizo con motivo de los chicos de la Escuela de La Plata. Se me fue. Se me fue el título de la película. La película que solamente... La Noche de los Lápices. Ahí está, La Noche de los Lápices. Bueno, en una parte de La Noche de los Lápices, que hay mucha polémica con esa película, sobre todo con el testimonio de Pablo Díaz, se ve en una parte de la película un sacerdote presenciando una escena de tortura o un simulacro de fusilamiento. ¿Ustedes tienen data comprobada de que algunos obispos o sacerdotes presenciaban escenas de tortura o simulacros de fusilamiento? Bueno, mira, en lo que es el libro del Nunca Más, que son las denuncias de las víctimas, ¿no? En aquel tiempo hay varios testimonios donde refieren que, por ejemplo, en situaciones de tortura estaban presentes sacerdotes, ¿no? Que eran los capellanes castrenses. Claro. Por supuesto, vos pensás que estos sacerdotes estaban en las cárceles o también dando un servicio a las Fuerzas Armadas, y algunos de ellos, no todos, de alguna forma tuvieron un rol así mucho más de complicidad, e inclusive lo sabemos, algunos fueron condenados, ¿no es cierto? O sea que sí existió eso. No decimos masivamente, pero sí existieron muchos casos en que lamentablemente, en vez de dar un auxilio espiritual, hicieron todo lo contrario. Ahora, la Iglesia, ¿ha asumido las responsabilidades de este periodo nefasto de la historia argentina o todavía se está esperando una autocrítica? Bueno, desde hace bastante tiempo ya ha habido una autocrítica, también desde la época en que Bergoglio fue arzobispo de Buenos Aires, se tuvo una política de hacer accesibles a los familiares de las víctimas los archivos, por si allí hubiera información, algún tipo de información para tener algún dato más que pueda llevar a identificar a los desaparecidos. Esa política la llevó después el Papa Francisco al Vaticano, o sea, a través de un protocolo los familiares de las víctimas pueden acceder a la información. Y la autocrítica también ha sido pedirnos, los obispos nos pidieron a un grupo de investigadores que hiciéramos esta investigación exhaustiva sobre lo que realmente ocurrió, ¿no? Pensemos que también los obispos actuales no vivieron esa época, y bueno, sienten el peso de esa mochila, ¿no? Esa culpa, vamos a decir, de ese pasado, ¿no? O sea que sí hubo una autocrítica. Y te diría que así como en Argentina existió el juicio de las juntas y los juicios posteriores, que en muchos otros países donde ocurrieron cosas similares no existieron, también acá se puede decir que los obispos tuvieron una actitud valiente, por lo menos, al abrir sus archivos y dejar que se mirara todo eso. Vos sabés que nosotros también tuvimos reuniones con organismos de derechos humanos, con las abuelas de Plaza de Mayo en concreto, porque claramente lo que nosotros trabajamos, tal vez nosotros no nos damos cuenta,
pero le puede completar a ellas una información que de pronto, junto a otros datos, puede ayudar a dar con el paradero de alguno de los nietos, ¿no? Eso es muy consolador realmente. Y también mucha información que nosotros encontramos y que nos pareció especialmente sensible, la entregamos a la justicia para las causas, ¿no? Bien. El año pasado, después que fallece el Papa Francisco, después del 21 de abril del 2025, miro y escucho a Nelson Castro que estaba haciendo una semblanza y una definición de los últimos papas que había tenido el Vaticano. Te pregunto, en realidad, bueno, podría ser una pregunta para Luis, pero vos sos teólogo y también la podés llegar a contestar. Él decía lo siguiente, que Juan Pablo II era un papa para escuchar, Benedicto XVI era un papa para mirar y el Papa Francisco era un papa para tocar. ¿Vos coincidís con esas definiciones? Digo, ¿y qué sería León XIV hoy? Bueno, lo que decía Nelson. ¿Coincidís con esa apreciación? Me parece que sí, porque Francisco fue un papa como muy inteligente y con una gran capacidad de comunicar. Y vos fíjate que sus gestos, sus palabras, pero sobre todo la forma de hablar y de decir, tan argentina también, fueron muy importantes, ¿no? Entonces me parece en ese sentido que sí. Y el Papa actual, en general decimos los historiadores que cuando hay un Papa que es muy revolucionario, muy fuerte, que hace cosas muy diferentes, después es como que la Iglesia se toma un tiempo y busca un Papa, no que sea distinto, pero sí por ahí distinto en sus formas, más tranquilo, como que tiene una necesidad de digerir toda esa revolución, ¿no? Y después tal vez aparezca otro papa de vuelta que sea como de esa forma más revolucionaria. De todas formas, el Papa León XIV, yo pienso que es el papa que Francisco habría deseado. Él lo llevó al Vaticano en los últimos tiempos, lo hizo cardenal, etcétera, porque veía cualidades en él que podían ser muy buenas como para ser papa. Bueno, y finalmente para cerrar la entrevista, digo, ¿qué enseñanza deja esta relación entre iglesia y dictadura para el presente? Tomando en cuenta el análisis, ¿no?, y el trabajo de este impecable libro. Bueno, yo pienso que, por un lado, que no hay que tener miedo de mirar el pasado, por más trágico o por más responsabilidad que se haya podido tener, y por otro lado, que también la Iglesia, que cumple una función social muy importante en general y en Argentina en particular, tiene que también levantar la voz cuando considera que las cuestiones son importantes, ¿no? O sea, no va a estar todo el tiempo diciendo cosas sobre todo, pero en cuestiones que son un poco límite, es, digamos, su voz como autoridad ética es importante. Bien. Bueno, decirle a la gente, ¿no? Sí, ¿dónde puede conseguir el libro? ¿Acá en Mar del Plata o si lo compra por la web? Sí, el libro está disponible en todas las librerías de Argentina, o sea que en cualquier librería lo pueden encontrar, y también en todas las plataformas de venta en línea, inclusive desde el extranjero también se puede conseguir. Buenísimo. ¿Era un artilugio esto de Videla, de estar así arrodillado y rezando, digo? No, esa es una foto original, que está él rezando en una iglesia, adentro del libro. Cuando uno abre las solapas, está la foto, se ve la foto completa. Sí, y él está rezando, o al menos arrodillado, no puedo decir si está rezando o no. Se supone. Está arrodillado en esa posición, ¿no? Bueno. Sin comentarios. No habría forma de chequearlo. Federico, gracias por la nota. Habrás visto que este conversatorio fue diferente. No fue el mismo del sábado pasado. No, muy bien. Un placer. Bueno, estamos en contacto y decirle a Luis que en cualquier momento lo voy a llamar porque quiero hablar mucho sobre el Vaticano, el papado, la función de León XIV hoy en este gran
gran cataclismo que hoy es el planeta, ¿no? Con este conflicto entre Estados Unidos e Irán, y bueno, y el rol de la Iglesia en este conflicto, ¿no? Con mucho gusto. Bueno, gracias, Federico Tabelli. Un abrazo grande y que tengas un muy buen fin de semana. Igualmente para ustedes, gracias. Gracias. Bueno, ahí estábamos hablando con uno de los autores del libro Confesiones de Estado. ¿Podemos ver un poquito más la tapa del libro, Juli? Cami. Se le cruzan los nombres. Sí, me cruzan los nombres. Luis Liberti, Federico Tabelli, Confesiones de Estado. Vos sabés que me impresiona esa imagen de Videla rezando. La verdad. Es más, si posta abrís el libro, en la tapa, abrís la solapa y está la foto completa. ¿Sí? Exactamente, sí, exactamente. Para analizar mejor. Para analizarla mejor. Acá está, ¿no? Esta sería la solapa completa. Ahí está la solapa completa. Bueno, estamos cerrando el programa de hoy, Ya estamos cerrando, sí. ¿Tenés alguna recomendación? No que recuerdo en este momento. Pues bueno, también empieza la Feria del Libro, así que por ahí muchas editoriales y muchos autores están preparándose para eso. Ahí justo Cami está compartiendo en pantalla. Esa es la web de la Feria del Libro. Están, bueno, los 50 años de historia, el Faro de la Cultura, la lista de quienes pasaron, internacionales. Bueno, la fecha de inauguración es el 23 de abril, que es el Día del Libro. Así que bueno, tiene como un significado bastante importante que justo la feria inaugure ese día. Bueno, hay oradoras invitadas, está el país abajo, invitado de honor, que es Perú. Y bueno, después ya están con el tema de los patrocinadores, de acreditarse quiénes son profesionales, quiénes son de prensa. Qué presión tenemos, ¿no? Digo, porque en un programa de libros algún material vamos a tener que traer desde allá. Esperemos. Si alguien nos quiere auspiciar el viaje a la Feria del Libro, no nos ofendemos. No, pero la verdad es que es una experiencia re linda. A mí yo fui 2 o 3 veces. La última fui con mi ahijada también, que bueno, está bueno esto de poder compartir y de inculcar la lectura en los más chicos. Así que, nada, es una experiencia, la verdad que es muy linda para ir. Hay que ir con mucha paciencia también. Si uno quiere ir justo a la firma de libros, bueno, piensen que pueden ser un montón de personas que vienen a la firma del libro de ese autor o de esa autora. Si saben de algún autor maplatense, pasen por el stand del autor maplatense, compren el libro, pidan que se lo autografíen, porque bueno, también es una forma de poder colaborar con la cultura local, así que bueno, háganlo. Si van, háganlo. Muy bien, bueno, seguramente el domingo vas a tener algún mensaje mío. Sí, espero mensajes, chocolate. Pues bueno, es mi cumpleaños el domingo, así que por eso el tema del domingo. Que tengas un buen fin de semana y obviamente, como no vamos a estar el próximo viernes, porque obviamente es el Viernes Santo, nos vamos a reencontrar con todos ustedes, vamos a volver a abrir las puertas de este Club del Libro el día viernes 10 de abril. Les decimos que Fede Garrido estuvo en el sonido, que también en las imágenes Cami Rodríguez. Gracias Cami, gracias Fede. Y bueno, y a vos, Juli, y a toda la audiencia que nos ve y nos escucha, desearles unas muy felices Pascuas. El viernes 10 abrimos una vez más este Club del Libro aquí en phantom.net.ar los viernes de 17 a 18 horas. Les proponemos un refugio de 1 hora, un paraíso en medio del caos. Gracias, buen fin de semana para todos y felices Pascuas.